Cariñoso, amante Padre Celestial, esta mañana de tu día santo queremos darte gracias por la vida, gracias por tus cuidados, gracias porque después de una semana de actividades, de compromisos y de quehaceres, hoy podemos dedicarlo para honrar y glorificar tu santo nombre. Por eso, Señor, pedimos que tu presencia y tu Santo Espíritu nos acompañe. Tome nuestra mente, nuestro corazón y nos capacite para estar delante de tu presencia. Nos capacite para rendirte la honra, la gloria y la alabanza que solamente tú mereces. Pedimos tu bendición para cada uno de mis hermanos de la iglesia de Virreyes. Tú les bendigas, les guardes, les mantengas cerca de ti. Tu palabra pueda fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en ti y nos motive a vivir vidas consagradas y vida de servicio. En tus manos encomendamos nuestras vidas, pedimos tu bendición para tu palabra, que ésta cumple el propósito por el cual tú nos das, que pueda fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en ti. En tus manos encomendamos nuestras vidas y permite que se haga tu voluntad. En el nombre santo de Jesús. Amén. Bien, hermanos, muy buenos días. Qué gusto poder saludarles por este medio. Anhelo, deseo de todo corazón poder tener una oportunidad de estar con ustedes, poder verles, poder conocerles. Sin embargo, ustedes saben, las circunstancias no han permitido que esto pueda ser una realidad. Pero espero en el Señor que muy pronto pueda haber esta oportunidad y podamos convivir espiritualmente. Sin embargo, voy a aprovechar, vamos a aprovechar este medio que Dios ha provisto para que su palabra siga avanzando, siga creciendo, siga desarrollando y nosotros también podamos convivir, ¿verdad? De alguna manera, si se puede llamar así. Esta mañana del Día Santo del Señor, quiero desearles un feliz sábado a todos, que puedan disfrutar de este día maravilloso junto con su familia, podamos disfrutar de todas las actividades que la iglesia ha preparado para disfrutar y crecer en espiritualidad. Voy a invitarles para que juntos abramos la palabra de Dios en la epístola de los Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 15 en adelante, dice lo siguiente. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, número 1, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Número 2, cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y número 3, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Fíjense, hermanos queridos, que las circunstancias que nos toca vivir ahora, son circunstancias inéditas, nunca vividas ni nunca experimentadas. Y pareciera ser que el tiempo de espera se ha prolongado, ¿no? Se habían dicho primero 40 días, después dijeron un mes y medio, y a la fecha aproximadamente llevamos casi ya 8 meses. Para algunos ha sido una espera que desespera. Para otros ha sido una oportunidad para consagrarse al Señor, para crecer en conocimiento, para crecer en experiencia. Hermanos queridos, ante esta circunstancia que nos toca vivir, sería muy bueno que nosotros hagamos lo que el apóstol Pablo hizo. Esta epístola de los Efesios fue escrita allá por el siglo I. El apóstol Pablo le escribió desde Roma, ¿verdad? Desde Roma. Él se encontraba en arraigo domiciliario por la causa de Dios. Y ahí, en ese lugar donde se encontraba el apóstol Pablo, escribe la epístola de los Efesios. Esta epístola es conocida como la reina de las epístolas. Algunos la conocen como el evangelio en las epístolas.
Algunos han dicho que solamente existiera la epístola de los Efesios sería suficiente para que nosotros pudiéramos salvarnos. Otros dicen, también hablando de la epístola, dicen que esta epístola fue una epístola que fue dirigida a las 7 iglesias que estaban en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, las 7 iglesias de Asia. Sin embargo, otras personas dicen que esta epístola fue escrito especialmente para los hermanos de Éfeso y después se convirtió en una carta circular. Nosotros como adventistas creemos que esta carta fue primero para los hermanos de Éfeso y después se convirtió en una epístola circular que pues llega hasta nosotros ahora. Vamos a analizar un poquito, hermanos, las circunstancias y el mensaje que el apóstol Pablo quiere darnos esta mañana para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y podamos avanzar con confianza y seguridad también. Ahora, me llama la atención, hermanos, cómo el apóstol Pablo se introduce en la carta. Vayan conmigo, por favor, a Efesios, el capítulo 1 y el versículo 1 en adelante. Miren lo que dice. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora me llama la atención, hermanos, cómo el apóstol Pablo se introduce, a pesar de la circunstancia adversa que estaba viviendo en ese momento, en la incomodidad, en el arraigo domiciliario, en un lugar no muy apropiado. El apóstol Pablo se atreve a decir gracia y paz a vosotros y además también se atreve a bendecir el nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y la pregunta que uno se hace aquí es, ¿cómo es posible que una persona que se encuentra ante la adversidad, ante la dificultad, pueda bendecir y pueda hablar de paz y pueda hablar de gozo mientras la adversidad lo rodea y las circunstancias le están apremiando? Sin embargo, el apóstol Pablo se introduce en esta carta de esa manera, bendiciendo y alabando el nombre de Dios. Ahora, ¿cómo es que el apóstol Pablo logra hacer eso? Vayan conmigo al versículo 2. Voy a sacar así en pincita para que ustedes se den cuenta dónde está el secreto del apóstol Pablo. Fíjense lo que hace el apóstol Pablo. Versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados sus hijos. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su nombre. Versículo 13, la mitad, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjense qué interesante, hermano. Posiblemente el apóstol Pablo entendía que él no podía cambiar la circunstancia que le tocaba vivir, pero él quita su vista de lo terreno y eleva su vista hacia lo espiritual, hacia lo eterno. Y entonces él se goza con las bendiciones espirituales que Dios le ha dado. Y aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros.
Posiblemente nosotros no podamos cambiar la circunstancia que nos toca vivir. Posiblemente yo no puedo cambiar la circunstancia de que algún ser amado se enferme. Posiblemente no puedo cambiar la circunstancia de algún problema de salud, financiero, laboral, familiar. A lo mejor yo no puedo cambiar eso, pero aunque yo no puedo cambiar eso, nosotros sí podemos cambiar ante eso. Y es lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Nosotros no podemos cambiar la circunstancia que nos toca vivir, pero sí nosotros podemos cambiar ante la circunstancia. ¿Cómo? Quitando la vista de lo terreno y elevando nuestra vista hacia lo eternal, hacia lo celestial, hacia lo que realmente va a permanecer. Por eso en Colosenses 3:1 dice, si pues haber resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, las eternas, las que permanecen para vida eterna. Hermano querido, yo les invito para que quitemos nuestra vista de lo terreno, de las circunstancias adversas, y si nosotros no podemos cambiar las circunstancias, nosotros sí podemos cambiar ante las circunstancias. Ahora vamos a la lectura bíblica. Vayan conmigo al versículo 15. Dice lo siguiente, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestros padres, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Fíjense qué interesante cómo el apóstol Pablo en la adversidad quita su vista a lo terreno y eleva su vista hacia lo espiritual, y entonces le dice a los hermanos de Éfeso, no ceso de dar gracias a Dios por dos cosas de ustedes, por la fe para con Dios y por el amor que se profesan los unos con los otros. Muy interesante esta situación, hermanos. Pablo permanentemente daba gratitud a Dios por los hermanos de Éfeso, porque eran hermanos que tenían fe, eran hermanos de fe. Ahora, ¿qué es la fe, hermanos? Bueno, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. En otras palabras, fe, hermanos, es confiar en Dios. Y los hermanos de Éfeso eran personas que tenían fe, eran personas que conocían al Señor. Acuérdense cómo viene la fe. La fe, dice la Biblia, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, ¿qué es fe? Es confianza en Dios. ¿Cómo viene la confianza en Dios? Conociendo a Dios a través de su palabra. Y se entiende que los hermanos de Éfeso eran hermanos que tenían fe, eran hermanos que conocían al Señor, eran hermanos que aprovechaban la oportunidad y el tiempo para fortalecer su fe, y yo me imagino por lo menos a través de dos cosas. Número uno, a través de la oración. Los hermanos de Éfeso eran hermanos de oración, hermanos que dedicaban tiempo para orar, pero también eran hermanos que dedicaban tiempo para conocer al Señor a través de las Escrituras. Hermanos de fe. Y fíjense, el Señor Jesús dijo algo muy interesante, hermanos. Él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra, hallará fe. La fe, hermanos, es un elemento muy importante que nosotros los que vivimos en el tiempo del fin es lo que nos va a sostener. Por eso el apóstol Pablo decía, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que aprender a cultivar esa fe.
tenemos que aprender a conocer al Señor. Tenemos que tomar tiempo para estar de rodillas en oración, pero también tenemos que tomar tiempo, hermanos, para estudiar la palabra de Dios, para conocer al Señor. En la medida que usted y yo tomemos tiempo para orar, tomemos tiempo para estudiar, es en la medida que habremos de conocer al Señor. Y entre más conozcamos al Señor, más le amaremos, más le serviremos y más vamos a desear ser como Él. Que el apóstol Pablo decía: Señor, gracias por los hermanos de Éfeso, que son hermanos, hombres y mujeres que tienen fe. Pero aquí es algo más interesante. La fe, hermanos, tiene una doble dimensión. Una dimensión vertical hacia arriba y una dimensión horizontal. Fe para con Dios y amor para con los santos. La fe se expresa en actos de amor, en actos de bondad. Los hermanos de Éfeso tenían fe para con Dios. Su relación con Dios estaba bien, porque conocían a Dios, porque tomaban tiempo para orar, porque tomaban tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pero esa fe también tenía una dimensión horizontal, en actos de amor. La fe tiene frutos, se expresa a través de actos de amor, amor para con los santos. Y una persona que tiene fe debe expresar amor para con los santos. Yo no puedo concebir a una persona que dice tener fe, pero no está bien con su esposo, no está bien con su esposa, no está bien con sus hijos, no está bien con el hermano en Cristo, no está bien con el vecino, no está bien con el compañero. Es decir, estamos negando la fe. Una persona que tiene fe es una persona que tiene fe para con Dios, está en paz con Dios, está en paz consigo mismo y en paz con los demás. Y viene la pregunta interesante que debemos hacernos ahora. Si el apóstol Pablo escribiera una carta para la iglesia de Virreyes y pudiera decir: Señor, gracias por los hermanos de Virreyes, porque tienen dos características muy importantes: tienen fe para contigo y tienen amor para con los santos. Esa fe la expresa a través de actos de bondad, están en paz los unos con los otros, se aman los unos con los otros. ¿Eso podría decir el apóstol Pablo de tu iglesia? Yo me imagino que sí, hermano, porque creo que la iglesia de Virreyes es una iglesia que toma tiempo para orar. Es una iglesia que toma tiempo para estudiar la palabra de Dios, pero también es una iglesia que siente compasión y expresa esa fe en actos de amor, en actos de bondad para con la familia, para con el vecino, para con el compañero, para con la persona que lo rodea. Y el apóstol Pablo estaba feliz por los hermanos de Éfeso, pero fíjense que en su oración el apóstol Pablo pedía tres cosas. Número 1, dice el versículo 18, que el Señor les alumbrara los ojos de su entendimiento para que sepan, número 1, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Señor, te pido por favor que los hermanos de Éfeso no pierdan de vista la esperanza a la cual han sido llamadas. Y viene la pregunta: ¿cuál esperanza, hermanos? El mismo apóstol Pablo en Colosenses, él habla, dice que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Señor, te pido que los hermanos de Éfeso no pierdan de vista la esperanza que es Cristo en vosotros. Ante las adversidades, ante las circunstancias no propicias a nuestro favor, hermanos, la tendencia fácil es olvidarnos de la esperanza, olvidarnos de Dios. Ante el ajetreo, ante los compromisos, ante las necesidades diversas que nos enfrentamos día con día, es muy fácil olvidarse de Cristo. Y Pablo decía que los hermanos de Éfeso no se olviden de que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Pero hay algo más. Hay algo más.
El apóstol Pablo también decía, esperando la esperanza bienaventurada, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que no pierdan de vista la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza, hermanos, es lo último que debemos perder. Aún un poquito y el que ha de venir, vendrá. No perdamos de vista la esperanza. Cristo viene pronto. Lo que le da sentido, lo que da significado y propósito a nuestra vida cristiana y a todo lo que hacemos, hermanos, es que Cristo viene pronto. Cuando nosotros perdemos de vista la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, es muy fácil que nosotros bajemos la guardia, es muy fácil que perdamos el camino, es muy fácil que perdamos la fe. Hermanos queridos, el apóstol Pablo oraba fervientemente para que los hermanos de Éfeso no perdieran de vista la esperanza. Ahora, ¿por qué? ¿Qué produce la esperanza? ¿Qué produce la esperanza en ti, hermano? Piensa un poco. ¿Qué produce la esperanza en ti? ¿Qué produce el hecho de saber y mantener fresco en tu mente y en tu corazón que Cristo Jesús viene pronto? ¿Qué produce en ti? ¿Qué produce en mí? ¿Qué produce en la iglesia? Bueno, la esperanza produce valor. La esperanza produce gozo, alegría, entusiasmo, coraje, valor. La esperanza nos impulsa, hermanos, nos mueve a trabajar en la obra del Señor para terminar la tarea, porque esto urge, porque Cristo viene pronto. Las señales nos muestran, dan evidencia de que pronto la esperanza bienaventurada será una realidad ante nuestros ojos. Solamente basta encender tantito el televisor y escuchar y ver las noticias y usted se va a dar cuenta de las circunstancias, las señales, una a otra, se están cumpliendo, hermano querido, y esto nos muestra y nos indica que Cristo está a la puerta. La esperanza, no pierdan de vista la esperanza. El día que tú y yo perdamos de vista la esperanza, hermano querido, nuestra fe se va a apagar, nuestro entusiasmo se va a terminar. Por eso el apóstol Pablo pedía a Dios que los hermanos de Éfeso no perdieran de vista la esperanza. Por favor, hermano, no pierda la esperanza. La esperanza no avergüenza, la esperanza fortalece, la esperanza nos entusiasma, la esperanza nos da alegría, la esperanza nos motiva, nos inspira, nos impulsa a vivir vidas consagradas. Todo aquel que tiene esta esperanza, dice la Biblia, se purifica como él es puro, hermano. La esperanza no avergüenza, la esperanza es lo más maravilloso que el cristiano tiene en su corazón. Número 2, hermanos. El apóstol dice, Señor, que los hermanos de Éfeso no pierdan de vista cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La riqueza. ¿Cuál riqueza, hermanos? Debo decirle que Jesús en la cruz del Calvario nos dio acceso a dos riquezas. La riqueza de la gracia de Dios nos lleva a tener dos riquezas. Uno, la riqueza nuestra y dos, la riqueza de Dios. ¿Cuál es la riqueza de Dios, hermanos? ¿Cuál es la riqueza de Dios? La riqueza que Dios tiene, hermanos, somos usted y yo. El apóstol Pedro dice, vosotros sois mi especial tesoro, ha dicho Jehová. La riqueza que Dios tiene en este mundo, somos tú y yo. Fuimos comprados, dice el apóstol Pedro, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuán valiosos somos nosotros para los ojos de Dios?
Bueno, lo que vale la sangre de Cristo. ¿Cuánto vale Cristo? Que Dios estuvo dispuesto a darlo por ti y por mí. Estuvo dispuesto a comprarlo por precio, por la sangre de Cristo. El valor que tú y yo tenemos ante los ojos de Dios es un valor inmenso. Tú y yo valemos el sacrificio de Cristo. Tú y yo valemos la sangre de Cristo, hermanos. Y a veces cuán mal nos sentimos o cuán mal a veces la gente nos hace sentir. Hay gente que nos hace sentir que no valemos nada. Hay esposos que hacen sentir a la esposa que no vale nada. Hay esposas que hacen sentir al esposo que no vale nada. Hay padres que hacen sentir a los hijos que no vale nada. Hay hijos que hacen sentir a los padres que no vale nada. Y hay personas que nos hacen sentir que no valemos nada. Y posiblemente, hermanos queridos, para el mundo no valgamos nada, pero para Dios, lo más valioso que tiene en este mundo somos tú y yo. Tú y yo. La riqueza de Dios que anhela venir a reclamar ya como suya, somos tú y yo. Cuando tú te sientas mal, cuando tú te sientas desanimado, cuando tú sientas o te hagan sentir que no vales, levanta tu vista hacia el Calvario y contempla el sacrificio maravilloso de Cristo y contempla por fe la sangre que fue derramada para rescatarte, para comprarte por precio. Fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Valemos mucho, hermano. La riqueza de Dios somos tú y yo. ¿Y cuál es nuestra riqueza? Nuestra riqueza, hermanos, dice la Biblia, es la perla de gran precio. Nuestra riqueza es el tesoro escondido. Nuestra riqueza es Cristo Jesús, hermanos. Una escritora dice que cuando Dios dio a Cristo, en ese solo don, Dios lo dio todo. Dios no se reservó nada. Las ventanas de los cielos se abrieron y todo el cielo quedó a nuestra disposición. Y entonces la palabra dice, ¿por qué te sientes pobre? Si Cristo, siendo rico, renunció a su riqueza para que tú, siendo pobre, fueras enriquecido. En Cristo tenemos el tesoro más preciado que la eternidad y el universo tiene. Ese don maravilloso, ese tesoro más preciado que Dios tenía, nos amó tanto que nos lo otorgó. Y en ese solo don, Dios nos lo dio todo. Dios no se reservó nada. Las abundantes riquezas de su gracia nos fueron colocadas a nuestra disposición para nuestra eterna redención y salvación. Pero junto con los tesoros espirituales, también Dios puso a nuestra disposición los tesoros, las riquezas materiales. En Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Dios no se reservó nada. Lo más valioso que Dios tenía era Cristo, y entonces Dios nos otorgó a Cristo. Y una vez que Dios otorga a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por eso cuando yo leo esto me entusiasmo y me animo y me da mucho gozo y alegría. Saber que mi riqueza, mi tesoro es Cristo. Saber que Cristo en la cruz del Calvario me otorga la riqueza de su gracia para mi salvación y mi redención. El precio fue suficiente, pagó totalmente mi redención, pero sé que también junto con la riqueza de su gracia espiritual, Dios también nos otorga las riquezas materiales. Y a veces pienso como iglesia, queremos avanzar en algún proyecto y lo primero que vemos es cuánto tenemos. Y como vemos que no tenemos nada, entonces no podemos. O a veces como familia tenemos proyectos, queremos realizar algo, medimos nuestras posibilidades, nuestra fuerza, miramos a nuestras manos y vemos cuánto tenemos.
y decimos, no tenemos, no se puede. Pastor, no se puede. Pastor, no tenemos. Papá, hijo, no tenemos. O a nivel personal, ¿cuántos de nosotros nos hemos quedado en proyectos simplemente? Deseamos algún proyecto, tenemos alguna meta, tenemos algún sueño, queremos lanzarnos a realizarlo y vemos nuestra mano y ¿cuánto tengo? No tengo nada. Y entonces, como no tengo nada, entonces no intento nada. Esto me recuerda cuando Jesús realizó uno de los más grandes milagros que hizo en esta tierra. ¿Usted recuerda la alimentación de los 5,000? A ver, Felipe, ven para acá. La gente tiene hambre, hay que darle de comer. Y dice la Biblia que Felipe, me imagino yo, se rascó la cabeza y dijo, Señor, 200 denarios de pan no bastaría para tanta gente. Felipe veía la necesidad. Felipe se olvidaba de algo muy interesante. Se olvidaba de que tenía alguien muy especial frente a él. Y dice la Biblia que Jesús solamente lo hizo para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Hermanos, nuestro tesoro es Cristo. Y cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. No hay por qué vivir con limitaciones, no hay por qué vivir con fracasos, no hay por qué vivir, hermanos, no logrando o realizando los objetivos, las metas y los sueños que tenemos. Cuando Dios nos dio a Cristo, en ese solo don, Dios nos dio todo, Dios no se reservó nada. Las ventanas de los cielos y el cielo mismo quedaron a nuestra disposición. Qué maravilloso Dios, hermanos. Número 3, dice aquí que conozca la supereminencia de la grandeza de su poder. ¿Cuál poder, hermanos? ¿Cuál poder? Miren, hermanos, el mismo poder que obró en favor de Cristo es el que está a nuestra disposición. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el Señor a toda la gente? Es que la mayor tentación que Jesús tuvo en este mundo fue en no usar sus poderes divinos para beneficiarse como ser humano. Es decir, Jesús era divino, pero también era humano. Y Jesús aprendió a vivir aquí como ser humano, dependiendo constante y permanentemente de su Padre Celestial. Es decir, el poder que obraba en favor de Cristo, que Dios le otorgaba, es el mismo poder que está obrando en nuestro favor. Ese poder que le dio la capacidad de calmar la tormenta. Ese poder que le dio la capacidad de resucitar a Lázaro. Ese poder que le dio la capacidad de multiplicar los panes y los peces. Ese poder que le dio la capacidad de darle vista a los ciegos, de hacer caminar a los paralíticos, es el mismo poder que está obrando en nuestro favor. Y a veces cuán incapaces nos sentimos, hermanos. A veces cuán débiles e incapaces de poder vivir una vida victoriosa en Cristo se nos dificulta. Y si es verdad, se dificulta cuando queremos hacerlo por nosotros mismos. Pero recuerden, hermanos, que todo el poder que fue dado en favor de Cristo es el mismo poder que está a nuestra disposición. Por eso nosotros tenemos que avanzar de triunfo en triunfo. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? En Cristo somos más que vencedores. No hay por qué vivir vida cristiana fracasadas, hermanos. No hay por qué vivir vidas cristianas mediocres, no. En Cristo somos poderosos, en Cristo somos vencedores, en Cristo, hermanos, todo lo podemos.
El apóstol Pablo lo entendió perfectamente. Romanos 8:31 decía, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? El salmista decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hermano querido, vamos de triunfo en triunfo, vayamos, todo lo podemos. No hay ninguna cosa que con la ayuda de Dios nosotros no podamos lograr. No hay ningún pecado, no hay ninguna debilidad que nosotros no podamos vencer. Pero tenemos que aprender a echar mano de ese poder que está a nuestra disposición, de ese poder que obró en favor de Cristo, que está también a nuestra disposición para que podamos vivir vidas victoriosas, vidas que honren y glorifiquen al Señor, vidas gozosas, vidas de influencia, vidas triunfantes para gloria de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, Señor, gracias por dos cosas de mis hermanos de Éfeso, por la fe que tienen para contigo y por el amor que se profesa los unos a los otros. Señor, te pido por favor que los hermanos de Éfeso conozcan tres cosas. Número uno, la esperanza a la cual han sido llamados. Número dos, las abundantes riquezas de su gracia. Y número tres, la supereminencia de la grandeza de su poder. Hermanos queridos de Virreyes, lo mismo para ustedes. El apóstol Pablo estuviera aquí, pudiera decir, o la gente puede decir, Señor, gracias por los hermanos de Virreyes, porque son hombres, mujeres y niños de fe para contigo y de amor para con los santos. Que los hermanos de Virreyes, Señor, no pierdan tres cosas de vista. Número uno, la esperanza a la cual han sido llamados. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá, hermanos, y no callará. El Señor viene pronto. Él está a la puerta. No pierdas de vista la esperanza. Número dos, no pierdas de vista la abundante riqueza de la gracia de Cristo. Nuestra riqueza, Cristo. La riqueza de Cristo somos nosotros, hermanos. Número tres, la supereminencia de la grandeza de su poder. En Cristo somos más que vencedores. Que Dios los bendiga, que disfrutemos de este sábado, disfrutemos de esta vida y vivamos una vida que honre y glorifique al Señor, una vida que nos lleve de triunfo en triunfo para la gloria del Señor. Permítanme orar por ustedes, ponerlos en la mano del Señor para que podamos, con su ayuda, podamos vencer el obstáculo en el cual nos encontramos hoy. Pero también, hermanos, podamos aprovechar la oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y no solamente nosotros, sino junto con nuestra familia. Pero también aprovechemos la oportunidad de saber que hay muchas personas que quieren saber de Cristo, que quieren prepararse, porque de alguna manera entienden que algo grande está por acontecer. Oremos. Cariñoso, amante Padre Celestial, esta mañana de tu día santo queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza maravillosa a través de Efesios 1, porque nos llama, Señor, a vivir vidas consagradas. Nos llamas a quitar nuestra vista de lo terreno y elevarlo hacia lo espiritual. Pero también, Señor, nos llamas a cultivar nuestra fe en ti, que es lo único que nos va a sostener en el tiempo de crisis, en el tiempo final. Y en esta mañana, Señor, especialmente quiero pedirte por mis hermanos de Virreyes, que tu santa presencia y tu santo espíritu les acompañe, que puedas fortalecer su fe y su confianza en ti, que cada uno de ellos sienta la necesidad de buscarte constante y permanentemente,
que día con día, Señor, puedan tener un encuentro personal contigo a través de la oración, pero también a través del estudio de tu palabra. Señor, guárdalos, sosténlos, ayúdale para que tengan su vista puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, el saber que la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo pronto será una realidad. El saber que tú nos amas, que somos tu especial tesoro, el saber que todo el cielo y el poder del cielo está a nuestra disposición para ser más que vencedores. Bendice, mi reyes, a nuestros hermanos en sus luchas, en sus necesidades, en sus debilidades, en sus pruebas, en sus tentaciones, que sepan que no están solo, que tú estás con ellos, a su lado, para sostenerlos, para guiarlos, para fortalecerlos, para sacarlos victoriosos. Señor, si tiene alguna necesidad, alguna petición especial, ayúdales para que pueda ser contestada conforme a tu voluntad y para gloria de tu santo nombre. En tus manos, pues, Señor, encomendamos nuestras vidas. Guárdanos, síguenos acompañando en lo que resta de este santo sábado. Gracias por todo. En el nombre santo de Jesús. Amén.